Un misterio se está desvelando en este momento en la ciudad santa de Jerusalén. Una profecía antigua, grabada en la piedra misma, está cobrando vida. Una puerta milenaria, conocida como la Puerta del Este o la Puerta Dorada, lleva sellada casi 500 años. Sin embargo, algo extraño está ocurriendo. Una fuerza parece acumularse. Un movimiento sutil comienza a percibirse. ¿Será posible que esta puerta sellada en Jerusalén esté mostrando signos de actividad? ¿Podría ser esta la señal profética del regreso del Mesías, anunciada en las Escrituras? El profeta Ezequiel, en el capítulo 44 de su libro, proclamó que esta puerta debía permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, había pasado por ella, y así debía quedar, sellada por mandato divino. Entonces, ¿por qué los ojos del mundo se vuelven ahora hacia esta puerta? ¿Por qué está alineada con el Monte de los Olivos, el lugar donde, según Zacarías 14:4, el Mesías posará sus pies en su retorno? ¿Por qué los gobernantes del pasado decidieron bloquearla con piedras? ¿Y por qué frente a ella se extienden antiguos cementerios, como si intentaran impedir el cumplimiento de lo que está por venir? ¿Son estos eventos un indicio del retorno del Rey de Reyes? ¿Y si estuviéramos presenciando el inicio de una cuenta regresiva, un momento en que esta puerta antigua podría abrirse? Permanece conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser una de las revelaciones más urgentes y significativas de nuestro tiempo. La Puerta del Este, también llamada Puerta Dorada o, en hebreo, Sa'ar Arachamim, que significa Puerta de la Misericordia, no es simplemente un arco de piedra. Es un portal cargado de misterio. Se encuentra en la muralla oriental del Monte del Templo en Jerusalén, mirando directamente hacia el Monte de los Olivos, el lugar señalado por las profecías como el punto de retorno del Mesías. Durante más de 500 años, esta puerta ha permanecido cerrada, en un silencio expectante, como si aguardara un momento predestinado, inscrito en los anales de la profecía. Pero este sellado no es casual. Hace miles de años, el profeta Ezequiel, en su exilio en Babilonia, recibió una visión divina. En Ezequiel 44, 1-2, describió cómo fue llevado ante la puerta exterior del santuario, la que mira hacia el este, y la encontró cerrada. El Señor le dijo que esa puerta permanecería sellada, que nadie la abriría ni pasaría por ella, porque el Dios de Israel había entrado por ese lugar. No era un simple detalle arquitectónico, sino un decreto divino manifestado en piedra. La puerta del este sería cerrada, no por manos humanas, sino por la voluntad del cielo, porque la gloria del Señor había pasado por ella. En Ezequiel 43, 4, el profeta vio cómo la gloria del Señor entraba al templo por esa misma puerta que miraba al este. La misma puerta que acogió la presencia divina fue sellada porque el Señor la santificó con su paso. Avancemos en el tiempo hasta los días del Mesías. Los evangelios narran cómo Jesús de Nazaret, el ungido, entró en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Según Lucas 19, 37-38, mientras descendía del Monte de los Olivos, una multitud de discípulos lo aclamaba, exclamando, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». No era una entrada cualquiera, era el cumplimiento de una profecía. Jesús llegó desde el este, probablemente cruzando la puerta del este, siguiendo el camino que Ezequiel había descrito. Él era la gloria del Señor hecha carne, entrando al templo por esa puerta, tal como se había profetizado. Pero aunque fue recibido con júbilo, pronto sería rechazado y crucificado fuera de la ciudad. Como él mismo predijo en Lucas 19:42, el templo sería destruido, sin que quedara piedra sobre piedra. Sin embargo, la puerta permaneció, como si el cielo la hubiera reservado para un día futuro. En el siglo XVI, un evento extraordinario ocurrió. En 1541, el gobernante otomano Solimán el Magnífico, que dominaba Jerusalén bajo la autoridad islámica, ordenó sellar la puerta del este con grandes bloques de piedra. ¿Por qué? Según las creencias islámicas, se sabía que la tradición judía esperaba que el Mesías entrara por esa puerta. Para impedirlo, no solo la cerraron con piedras, sino que colocaron un cementerio musulmán frente a ella, pensando que un Mesías de linaje sacerdotal no cruzaría un lugar que lo consideraría impuro. Pero aquí radica el misterio. Al intentar bloquear la profecía, la cumplieron. Ezequiel, más de 2000 años antes, había declarado que la puerta estaría cerrada y que nadie pasaría por ella porque el Señor había entrado. El sellado en 1541 fue un cumplimiento asombrosamente preciso de esas palabras. Como dice Isaías 46:10, Dios declara el fin desde el principio, y lo que ha dicho, lo cumple.
El cierre de la puerta del este no es solo un hecho histórico, es un testimonio vivo de una profecía cumplida. Es la única puerta en las murallas de Jerusalén que permanece sellada hasta hoy. Mientras otras puertas son transitadas por turistas, soldados y comerciantes, la puerta del este permanece cerrada, intocada, esperando. ¿Por qué? Porque las Escrituras no solo hablan de la primera venida del Mesías, sino también de su retorno glorioso. Zacarías 14:4 anuncia que en aquel día, sus pies se posarán en el monte de los olivos, al este de Jerusalén, y el monte se partirá en dos. El Mesías regresará, no a Roma ni a Nueva York, sino al monte de los olivos, frente a la puerta del este. Vendrá desde el este, no como un siervo humilde sobre un asno, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo 24, 7-10 parece clamar directamente a esa puerta: alcen, puertas, sus cabezas, levántense, portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y valiente, el Señor, poderoso en batalla. La puerta del este es el único lugar en el monte del templo alineado con el monte de los olivos y el Santo de los Santos. Es el umbral profético del retorno. Ya recibió al Señor una vez y se abrirá nuevamente para él en su regreso. Ahora, mientras el mundo se tambalea, mientras las naciones se enfrentan y Jerusalén se convierte en el centro de la atención global, surgen rumores de temblores bajo el monte del templo, de presiones contra la muralla sellada, de susurros que sugieren que la puerta podría moverse, ya sea de manera física o simbólica, ahora o en un futuro cercano. Todo esto resuena con las advertencias proféticas de Mateo 24:33. Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Esa puerta sellada, ese portal de misterio, no ha sido olvidada. Es un monumento al cumplimiento profético, un heraldo del retorno del Mesías y una señal para cada generación de que la palabra de Dios no falla. Como proclamó Habacuc 2:3, la visión aguarda su tiempo señalado, aunque tarde, espera, porque sin duda llegará. Y esa puerta, sellada por manos humanas pero santificada por Dios, espera no a que caigan las piedras, sino al que vendrá nuevamente en gloria. Quédate con nosotros en este recorrido profético, comparte esta revelación con otros y suscríbete para seguir explorando las señales de los tiempos que nos acercan al día del retorno del Rey. El Monte de los Olivos no es solo una colina a las afueras de Jerusalén. Es un lugar sagrado, designado por Dios para guardar los secretos de los siglos y ser testigo del principio y el fin. Las Escrituras lo mencionan repetidamente, desde los profetas hasta los evangelios, señalándolo como el lugar exacto donde el Rey de Reyes regresará. Situado al este del monte del templo, separado por el valle del Cedrón, este monte observa la puerta del este, sellada y silenciosa. Pero su importancia va más allá de su geografía, está impregnado de profecía, tejido en el plan divino de redención desde tiempos antiguos. Mucho antes de la llegada del Mesías, el profeta Ezequiel tuvo una visión en la que la gloria del Señor, la Sequiná, abandonaba el templo debido a los pecados de Israel. En Ezequiel 11:23, escribió que la gloria del Señor se elevó desde la ciudad y se detuvo sobre el monte al este de ella. Ese monte era el Monte de los Olivos. La gloria divina descansó allí, marcando un momento de dolor, pero también un presagio, porque ese mismo monte que vio partir la gloria sería el escenario de su retorno. Siglos después, el Mesías mismo pisó esa tierra. Los evangelios relatan que Jesús pasó muchos de sus últimos días en el Monte de los Olivos. Según Lucas 21:37, cada día enseñaba en el templo y cada noche se retiraba a descansar en ese monte. Desde allí enseñó, oró y lloró por Jerusalén. En Lucas 19:41-44, se narra cómo, al acercarse a la ciudad desde el monte, Jesús lloró, diciendo que si tan solo Jerusalén hubiera reconocido ese día lo que traería paz, pero ahora estaba oculto a sus ojos. Fue desde el Monte de los Olivos que pronunció el discurso profético de Mateo 24, donde habló de guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, persecuciones, falsos profetas y la venida del Hijo del Hombre en poder y gloria. No habló desde dentro de las murallas de la ciudad, sino desde ese monte, mirando hacia Jerusalén, hacia el futuro, hacia la puerta que un día se abrirá nuevamente. Y luego, en un momento de trascendencia misteriosa, fue desde el Monte de los Olivos que Jesús ascendió al cielo. En Hechos 1:9-12, se describe cómo, tras hablar a sus discípulos, fue elevado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban al cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto partir. Los ángeles confirmaron que él regresaría al mismo lugar, al monte de los olivos. Mucho antes de esas palabras, el profeta Zacarías lo había anunciado con claridad en Zacarías 14, 3-4. En aquel día, el Señor saldrá a pelear contra las naciones, y sus pies se posarán en el monte de los olivos, al este de Jerusalén, y el monte se partirá en dos, formando un gran valle. Esto no es poesía, es una profecía geográfica y sísmica. El Mesías no regresará solo en espíritu, sus pies tocarán la tierra, y el monte responderá dividiéndose. La tierra misma se estremecerá ante la presencia de su Creador. Este monte, que enfrenta la puerta del este, está alineado con el camino por el que el Rey entró una vez y por el que entrará nuevamente. El Salmo 24, 7-10 parece hablar directamente de ese momento: alcen, puertas, sus cabezas, levántense, portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y valiente, poderoso en batalla. La puerta del este, sellada desde hace siglos, no permanecerá cerrada para siempre. Se abrirá cuando el Rey de la Gloria llegue, desde el este, desde el monte de los olivos. Desde el principio, este monte ha estado ligado a un patrón divino de partida y retorno. En tiempos antiguos, recibió la gloria que se alejaba. En los días de los evangelios, acogió la presencia del Mesías. En el futuro, sostendrá al Rey y Juez que retorna. Su ubicación no es casual, es profética, ordenada por Dios. El monte de los olivos es un testigo vivo, un centinela silencioso de las Escrituras, que proclama que las promesas de Dios son ciertas, que la profecía no es un sueño y que la historia avanza hacia un fin establecido. Como dice Isaías 44, 5, cada valle será elevado, cada monte y colina allanados, el terreno áspero se nivelará, y la gloria del Señor será revelada para que todos la vean. Esa es la promesa. Ese es el plan profético. El monte de los olivos, vigilando la ciudad santa, espera el día en que los cielos se abran, la trompeta suene y el Mesías descienda en gloria y poder. Los pies que una vez caminaron en humildad pisarán nuevamente en triunfo. El lugar de llanto se convertirá en el escenario del retorno. La colina de la traición será el monte de la victoria, y la puerta sellada se abrirá, no por manos humanas, sino por el mandato del cielo. Comparte esta verdad con quienes buscan entender los tiempos, y suscríbete para seguir explorando las señales que nos acercan al día del regreso del Rey. La ciudad de Jerusalén, conocida como la ciudad del Gran Rey, vibraba con la llegada de peregrinos para la fiesta de la Pascua. Las calles resonaban con oraciones, el balido de corderos destinados al sacrificio y la esperanza de una redención prometida desde los días de Moisés. En medio de este fervor, un misterio largamente oculto se manifestaba. Un hombre montado en un asno descendía las laderas del Monte de los Olivos, rodeado de gritos de «Hosanna» y mantos extendidos en su camino. Pero este no era un hombre común, ni su sendero era ordinario. Era la procesión mesiánica, anunciada por los profetas, alineada con el calendario divino y dirigida directamente hacia la puerta del este de Jerusalén, la única puerta que conecta con el santuario interior del templo, la misma por la que la gloria del Señor había pasado en tiempos antiguos. Los profetas habían hablado siglos antes. Zacarías 9:9 proclamó con precisión divina: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna». No era un simple simbolismo, sino un mandato celestial inscrito en las Escrituras. Y ahora, Jesús, Yeshua, el Mesías, se acercaba a la ciudad. Escogió un asno, cumpliendo las palabras con exactitud, no un caballo de guerra, sino una bestia de carga, no una corona de oro, sino una que pronto sería de espinas. En ese momento, fue reconocido como rey, y la multitud exclamó, según Mateo 21:9, «Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas». La palabra Hosanna, derivada del hebreo, significa «sálvanos ahora», un clamor reservado para el Redentor de Israel. Mientras descendía del Monte de los Olivos, su camino lo llevó a través del Valle del Cedrón, directamente hacia las antiguas murallas de Jerusalén. Frente a él se alzaba la Puerta del Este, conocida como la Puerta de la Misericordia. Aunque los evangelios no la nombran explícitamente, la geografía lo confirma. El trayecto desde el Monte de los Olivos al templo solo podía pasar por esta puerta. Según Lucas 19:45, tras entrar en la ciudad,
Jesús fue directamente al templo y expulsó a los que compraban y vendían. Esto indica que su entrada fue desde el este. Así, el Mesías cruzó la ciudad santa por la misma puerta descrita por Ezequiel en sus visiones de la gloria de Dios. En Ezequiel 43, 1-4, el profeta narra un momento que resuena en el nuevo pacto. Fue llevado a la puerta que miraba al este, y vio la gloria del Dios de Israel venir desde esa dirección. La gloria del Señor entró al templo por esa puerta. La llegada del Señor por la puerta del este fue una señal de visitación divina, el regreso de la presencia de Dios a su templo. El mismo capítulo habla de la voz del Señor como el estruendo de muchas aguas y la tierra brillando con su gloria. La gloria de Dios retornando desde el este no es una metáfora, es el Mesías entrando en Jerusalén. Pero hay más. Después de que la gloria del Señor entró por la puerta del este en la visión de Ezequiel, Dios dio otra instrucción. En Ezequiel 44, 1-2, se declara que la puerta exterior del santuario, que mira al este, estaba cerrada, y el Señor dijo que permanecería sellada, que nadie la abriría ni pasaría por ella, porque el Dios de Israel había entrado por ella. Esto no era una simple orden arquitectónica, era una profecía. La puerta por la que pasó la gloria del Señor debía ser sellada, santificada por su presencia. Cuando el Mesías entró por esa puerta en lo que llamamos el Domingo de Ramos, las palabras de Ezequiel cobraron vida. La gloria había regresado. Pero, según Lucas 19, 41-44, al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, Jesús lloró, diciendo que si tan solo hubiera reconocido ese día lo que traería paz, pero ahora estaba oculto a sus ojos. Sabía que el pueblo no comprendía. Lo veían como profeta, revolucionario o hacedor de milagros, pero muchos no reconocieron quién era realmente. Era la hora de su visitación, el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel 9, 25-26, la llegada del ungido, y ellos estaban ciegos ante ello. Sin embargo, las piedras de la ciudad no estaban ciegas. La puerta del este no estaba ciega. Ese día, la puerta recibió al Mesías. Se abrió para el Rey de la Gloria, como escribió el salmista en Salmo 24, 7-10, alcen, puertas, sus cabezas, levántense, portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y valiente. Aunque los corazones del pueblo estaban cerrados, la puerta antigua se abrió y nunca volvió a ser la misma. Aproximadamente 500 años después, durante el dominio del Imperio Otomano, la puerta del este fue sellada misteriosamente. En 1541, el sultán Solimán el Magnífico ordenó cerrarla con grandes piedras. Además, se colocó un cementerio musulmán frente a ella, basado en la creencia de que el Mesías judío, como figura sacerdotal, no cruzaría un lugar que lo haría impuro según las leyes de pureza levíticas. Pero este acto no fue solo político, fue un cumplimiento profético. Al intentar impedir el retorno del Mesías, cumplieron sin saberlo las palabras de Ezequiel 44, que la puerta estaría cerrada tras la entrada del Señor. Hasta hoy, la puerta del este permanece sellada. Ningún hombre ha pasado por ella desde entonces. Ninguna otra puerta en las murallas de Jerusalén tiene tal historia, tal misterio, ni tal testimonio divino. Cada momento, cada piedra, cada grito de hosanna, cada lágrima, señala aquel instante en que Jesús, el Mesías, entró por esa puerta sagrada en el día profetizado por Daniel, montando un asno como anunció Zacarías, cumpliendo los salmos y santificando el camino por el que regresará. Comparte este mensaje con quienes anhelan entender los tiempos, y suscríbete para seguir descubriendo las verdades proféticas que nos acercan al día del retorno del Rey. La puerta del este, conocida también como la puerta dorada o, en hebreo, Sa'ar Arachamim, la puerta de la misericordia, se alza en la muralla oriental del monte del templo en Jerusalén. Durante casi 5 siglos, ha permanecido cerrada, inmóvil, intocada, pero su silencio no es vacío. Sus piedras no están inertes, son testigos de una profecía pronunciada por Ezequiel hace más de 2500 años, una palabra que se cumplió con precisión a través de gobernantes que no conocían al Dios de Israel y eventos que no podían comprender. En Ezequiel 44, 1-2, el profeta describe una visión. Fue llevado ante la puerta exterior del santuario, la que mira al este, y la encontró cerrada. El Señor le dijo que esa puerta permanecería sellada, que nadie la abriría ni pasaría por ella, porque el Dios de Israel había entrado por ella. Esta no era una simple observación arquitectónica, era una declaración divina. La puerta debía ser sellada porque la gloria del Señor la había atravesado. Para entender este misterio, debemos retroceder a Ezequiel 43, 1-4,
donde el profeta ve la gloria de Dios regresando al templo. Fue llevado a la puerta que mira al este, y vio la gloria del Dios de Israel venir desde esa dirección. La gloria del Señor entró al templo por esa puerta. Por lo tanto, la puerta del este no es solo una estructura de piedra, es un portal profético, el camino por el que el Señor entró en tiempos antiguos y que fue sellado en reverencia, reservado para el día en que el Señor regrese. Avancemos al tiempo del Mesías. Según los Evangelios, en Mateo 21, Lucas 19, Marcos 11 y Juan 12, Jesús de Nazaret, Yeshua, entró en Jerusalén en lo que ahora llamamos Domingo de Ramos. Venía desde Betania y Betfagé, descendiendo el monte de los Olivos, mientras la multitud extendía sus mantos y ramas de palma en el camino, gritando, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto cumplió la profecía de Zacarías 9:9, que anunciaba que el rey vendría justo, trayendo salvación, humilde y montado en un asno. El trayecto desde el monte de los Olivos al templo lo llevó por la puerta del este, la única que conecta directamente el monte con los patios interiores del santuario. Llegó desde el este, desde el monte donde la gloria había partido y ahora retornaba. Su entrada no solo cumplió las palabras de Zacarías, sino que fue una manifestación viva de la visión de Ezequiel. La gloria de Dios había regresado, no en una nube, sino en carne y hueso. Y, como Ezequiel predijo, una vez que el Señor entró, la puerta debía ser sellada. Sin embargo, en el momento de la entrada de Jesús, la puerta estaba abierta, recibiendo a los peregrinos. Pero no mucho después, un evento cambió su destino para siempre. En el año 1541, bajo el dominio del sultán otomano Solimán el Magnífico, la puerta del este fue sellada con grandes bloques de piedra. ¿Por qué? Según la tradición islámica, se creía que el Mesías judío entraría por esa puerta. Para impedirlo, Solimán ordenó cerrarla y construyó un cementerio musulmán frente a ella, pensando que un Mesías sacerdotal no cruzaría un lugar considerado impuro según las leyes levíticas de pureza. Como dice Números 19:11, quien toca un cuerpo muerto queda impuro por 7 días. Pero lo que el sultán no comprendió fue que, al intentar bloquear la profecía, la estaba cumpliendo. Las escrituras ya habían declarado que la puerta sería sellada tras la entrada del Señor, y que nadie pasaría por ella hasta el fin de los tiempos. Solimán, sin saberlo, se convirtió en un instrumento de Dios, un gobernante gentil que cumplió la palabra del profeta hebreo Ezequiel sin conocer al Dios que la pronunció. Sus acciones no fueron casuales, estaban predestinadas. La profecía debía cumplirse, y la historia se doblegó al decreto divino. La puerta del este sellada se erige ahora como un testimonio visible, tangible e inmutable de la fidelidad de la palabra de Dios. De todas las puertas en las murallas de Jerusalén, solo esta permanece cerrada, la misma por la que el rey entró una vez y por la que entrará nuevamente. Es una profecía silenciosa, una piedra de testimonio que proclama que el rey vino y vendrá otra vez. Como se lee en Hechos 1:11, este mismo Jesús, que fue tomado al cielo, volverá de la misma manera. Partió desde el monte de los Olivos, y a él regresará. Zacarías 14:4 lo confirma. En aquel día, sus pies se posarán en el monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el monte se partirá en dos. El Mesías descenderá al mismo monte, frente a la misma puerta, y esa puerta, sellada por siglos, no se abrirá por manos humanas, sino por el poder divino. Incluso los salmos lo atestiguan. En Salmo 24, 7-10, se escucha el clamor, alcen, puertas, sus cabezas, levántense, portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y valiente. El Rey regresará, la puerta se abrirá, y las naciones sabrán que la palabra del Señor es inquebrantable. En Isaías 46:10, Dios declara que revela el fin desde el principio, y que su propósito se cumplirá. Lo que fue dicho en los días de Ezequiel ha resonado a través de los siglos, atravesando los corredores de los imperios, y ahora descansa, sellado en piedra, aguardando su cumplimiento final. La puerta del este no es solo una reliquia, es un reloj profético. No se ha abierto desde que el Señor pasó por ella. No se abrirá nuevamente hasta que Él regrese. Su silencio no es muerte, es preparación. Espera el sonido de la trompeta, el cielo que se abre, y el Rey que desciende al monte de los Olivos. Comparte esta verdad con quienes buscan las señales de los tiempos, y suscríbete para seguir descubriendo las profecías que nos acercan al día del retorno del Rey. Hay momentos en el flujo del tiempo que parecen tranquilos en la superficie, silenciosos, sin movimiento, como si nada ocurriera. Pero bajo esa calma,
algo antiguo está despertando, algo eterno comienza a agitarse. Así sucede con la puerta del este de Jerusalén, sellada en piedra durante casi 5 siglos, situada en la muralla oriental del monte del templo, perfectamente alineada con el monte de los olivos, vigilando el valle del Cedrón como un centinela silencioso de la profecía. Aunque la puerta misma no se ha movido, el mundo a su alrededor está cambiando. Este cambio no es casual. Hay una presión espiritual que se acumula, un movimiento invisible, un temblor divino en el aire que señala que algo profetizado, algo sagrado, se aproxima. Las puertas son más que simples entradas, son portales que conectan un reino con otro. En el ámbito espiritual, las puertas son umbrales del destino, lugares donde el cielo y la tierra se encuentran, donde los decretos divinos se cumplen, donde los reyes entran y el juicio se pronuncia. La puerta del este no es solo una reliquia de la antigua Jerusalén, es un instrumento profético, sellado no por una decisión arbitraria, sino por el cumplimiento de la palabra de Dios en Ezequiel 44, 1-2. El profeta fue llevado ante la puerta exterior del santuario, la que mira al este, y la encontró cerrada. El Señor le dijo que permanecería sellada, que nadie la abriría ni pasaría por ella, porque el Dios de Israel había entrado por ella. El Señor mismo cruzó esa puerta, primero en la visión de Ezequiel, cuando la gloria de Dios vino desde el este, según Ezequiel 43, 2, y luego en carne, en la persona de Yeshua, Jesús el Mesías, cuando descendió del monte de los olivos y entró en Jerusalén montado en un asno, recibido con gritos de Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma puerta, santificada por su presencia, fue sellada más tarde por los otomanos en 1541, cumpliendo la palabra de Ezequiel. Pero la profecía no se detiene en el cumplimiento parcial, apunta hacia el futuro, hacia un cumplimiento final y culminante en el retorno del Rey. Aquí es donde comienza el movimiento espiritual. Aunque la puerta permanece inmóvil, las naciones se agitan. Aunque las piedras están frías y selladas, los ojos del mundo se vuelven nuevamente hacia Jerusalén. Como dice Zacarías 12:3, en aquel día, Dios hará de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, quienes intenten moverla se herirán, y todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella. ¿Por qué el mundo está tan obsesionado con esta ciudad? ¿Por qué Jerusalén atrae la atención de reyes y naciones? Porque es la ciudad del gran rey, como dice Mateo 5:35. Y la puerta del este es la entrada de su llegada. Esta presión, esta tensión creciente alrededor de la puerta del este, no es casual, es profética. Refleja los dolores de parto de los que habló Jesús en Mateo 24, 6-8. Oirás de guerras y rumores de guerras, nación se levantará contra nación, habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares, todo esto es el comienzo de los dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Son contracciones, señales de advertencia de que algo está a punto de nacer, de que algo se aproxima. Y ahora vemos estas contracciones no solo en el caos global, sino concentradas en Jerusalén, en el monte del templo, en la puerta del este. Este movimiento no es aislado, refleja una guerra más profunda entre reinos. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La puerta puede ser de piedra, pero la batalla a su alrededor no es de este mundo. Es una puerta que el enemigo teme, un umbral que ningún reino de tinieblas puede cruzar. La resistencia a su apertura, los esfuerzos históricos por sellarla, por enterrarla bajo tumbas, por controlar lo que sucede a su alrededor, son un reflejo de la guerra espiritual sobre lo que representa. En Salmo 24, 7-10, escuchamos un clamor que resuena a través de la eternidad. Alcen, puertas, sus cabezas, levántense, portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y valiente, poderoso en batalla. Estas palabras no son una metáfora, son declaraciones proféticas dirigidas a un momento aún por venir, cuando la puerta sellada se abrirá ante la voz de su Rey legítimo. El mundo espiritual lo percibe, las potestades del aire sienten la presión creciendo, y la creación misma gime. Como dice Romanos 8:22, toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto hasta ahora. La tierra gime, los cielos se agitan, la puerta espera. Frente a la puerta del este yace un cementerio musulmán, colocado allí para intentar impedir el regreso del Mesías judío, creyendo que un hombre santo no cruzaría tumbas. Pero las tumbas no son rival para aquel que las venció. Como dijo Jesús en Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive, estuve muerto,
y aquí que vivo por siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ninguna tumba puede detener al que tiene la llave. Ninguna puerta sellada puede permanecer cerrada cuando se acerca el que tiene la autoridad del cielo. Comparte esta revelación con quienes buscan entender los tiempos, y suscríbete para seguir explorando las señales proféticas que nos acercan al día del retorno del Rey. En este momento, Israel se agita, Jerusalén está bajo presión. Arqueólogos, rabinos, intercesores y vigilantes de diversas tradiciones perciben un cambio en el tiempo. Hay susurros de expectativa mesiánica, textos antiguos que se reexaminan, nuevas tensiones que emergen en el monte del templo. Y en el centro de todo esto está la puerta del este, silenciosa pero no inactiva, cerrada pero no olvidada, sellada pero no abandonada. Esta puerta no es solo un muro de piedra, es un marcador del tiempo, una atalaya, una trompeta fundida en roca. La presión a su alrededor no es el fin, sino el comienzo de una revelación final. El rey que una vez pasó por ella en humildad la cruzará nuevamente en poder. Zacarías 14:4 proclama que en aquel día, sus pies se posarán en el monte de los olivos, y el Señor vendrá con todos sus santos. El monte se partirá, y desde allí caminará hacia la ciudad. La puerta sellada se abrirá, y el mundo verá lo que por tanto tiempo ha negado. Este movimiento espiritual que ahora presenciamos es un preludio, un murmullo antes del trueno. La puerta del este está hablando, el espíritu se mueve, y el rey está en camino. Las piedras permanecen silenciosas, pero el cielo no lo está. Las profecías antiguas, pronunciadas por Ezequiel, Zacarías, el salmista David y el mismo Mesías, están convergiendo. El mundo está cambiando, el reino espiritual se agita, y las señales no son aleatorias, son reveladoras. El rey que una vez entró humildemente en un asno, que lloró por Jerusalén, que fue traspasado y crucificado fuera de sus murallas, regresará, no en debilidad, sino en gloria, no para ser rechazado, sino para ser entronizado. La puerta sellada se abrirá ante la voz del que tiene las llaves de David y las llaves de la eternidad. Como dice Apocalipsis 22:12, he aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según su obra. Y en Mateo 24:33, cuando veas todas estas cosas, sabe que está cerca, a las puertas. Estamos en el umbral del cumplimiento profético. Los movimientos alrededor de la puerta del este no son solo políticos, son preparación. Son el susurro del cielo a quienes escuchan, a quienes vigilan, a quienes no duermen en la hora final. Que los sabios disciernan las señales, que los vigilantes no callen, que la iglesia no duerma. Como dijo el Mesías en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. A todos los que han escuchado, que han observado, que han discernido, que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé gracia. Que levante su mirada sobre ustedes y les otorgue paz. Que les dé ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para comprender los tiempos. Que sean hallados fieles, valientes y vigilantes mientras esperan el regreso del Rey. Gracias por acompañarnos en este viaje profético. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob guíe sus pasos, proteja su espíritu y los vista con su armadura de luz. Vayan en verdad, en paz y en poder. Recuerden, la puerta está sellada, pero no por mucho tiempo. Salom, y que Dios los bendiga abundantemente hasta el día en que la puerta del este se abra nuevamente. Comparte este mensaje con quienes anhelan las verdades proféticas, y suscríbete para seguir descubriendo las señales que nos acercan al retorno del Rey de Reyes.